Saludos, estimados participantes. Qué bueno que ya vamos por la unidad 7, porque estamos finalizando, así que todo el participante que ya está trabajando con esta unidad, solo le falta realizar la 8 y la evaluación final en esta misma semana que entra para el miércoles. Ya estamos cerrando y finalizando el curso, así que felicidades. Bien, antes de entrar a lo que es la tarea 7, recuerde leer la guía de estudio antes de hacer la práctica. El material de estudio, leer el material de estudio antes de hacer la práctica. Bien, aquí tenemos dos archivos, como siempre, el PDF que nos indica qué vamos a hacer y la asignación práctica de la unidad 7, la cual usted va a descargar. Yo ya la tengo descargada, así que vamos inmediatamente a iniciar con pues esta actividad 7. La actividad 7 tiene un libro con 3 hojas, como pueden ver. Calificaciones, datos y ventas. En cada una vamos a hacer una actividad. Tranquilo que estas actividades son bien fáciles y solamente prestar atención e interpretar cómo hacerlas. Tenemos la función sí. Es una de las funciones más populares en Excel y le permite realizar comparaciones lógicas entre un valor y un resultado que espera. Ahora, ¿qué se nos pide aquí? Por ejemplo, ¿qué se nos pide aquí? Aquí se nos pide que en el promedio de notas que tenemos aquí, en el promedio de notas, vamos a buscar menor de 70 para mostrar un mensaje que diga reprobado. Y de lo contrario, si es mayor a 70, entonces que diga aprobado. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos hacer un promedio de notas si es menor a 70 que diga reprobado? Con la función sí. Bien, lo vamos a hacer, lo podríamos hacer insertándolo desde aquí, pero lo vamos a hacer de forma manual para mejor comprensión, aunque también vamos a explicar cómo hacerlo de la forma con la función por su facilidad. Bien, le damos a igual. Una vez le damos a igual, escribimos sí. Y cuando escribimos sí, nos estamos refiriendo a la función sí, le abrimos un paréntesis para realizar lo que es la, pues, la fórmula, ¿de acuerdo? Entonces le decimos, como nos pide que el promedio menos de 70 debe de ser reprobado, nos pide una prueba lógica. Fíjese que está resaltada de las demás letras. Dice prueba lógica. ¿Cuál es la prueba lógica? ¿Verdad? Bueno, pues lo que se nos pide, lo que nosotros le vamos a pedir a Excel, que si es menor, si el promedio es menor a 70, si es menor a 70, ¿verdad? Ahí está. Entonces, me va a hacer una acción. Entonces, le damos coma para que pase aquí y nos pida el valor que queremos para que cuando el promedio sea menor a 70, mande ese mensaje. Importante esa coma, ¿eh? En su computador, fíjese, puede tener punto y coma, porque eso depende de los teclados a veces, que vienen ya configurados de esa forma, desde otro país, región, etcétera. Entonces usted tiene que fijarse aquí, que diga punto y coma, ¿de acuerdo? Entonces, una vez ya le ponemos la coma al promedio, ¿verdad? Menor a 70, entonces nos dice, ¿cuál es el valor verdadero? Entonces nosotros le tenemos que decir, si el promedio es menor a 70, yo quiero, entre paréntesis, que usted le ponga reprobado. Bien, cierro el paréntesis. Entonces le damos coma. Ya aceptó que cuando esté corriendo el programa,
Si se encuentra que el promedio es menor a 70, le va a poner reprobado. Entonces nos pregunta, ok, y en caso de, ¿verdad? Si es mayor a 70, a 80, 90, entonces le vamos a poner aprobado. Vamos a darle entre comillas, disculpen, recuerden, abrimos comillas, después que ponemos la coma para poner el valor, estamos dando un valor verdadero para 70 y un valor falso para 70. Entonces, el valor falso sería aprobado. ¿Por qué? Porque el valor verdadero para menos 70, según nos indican, nos piden en la asignación, es que si es menos 70 sea reprobado. Entonces, ese es el valor verdadero para esta lógica. ¿Por qué? Porque todos los que están menos 70 están quemados. Se le pone reprobado. Entonces, es un valor verdadero para esta lógica. Entonces, el valor falso para esta lógica sería aprobado. Abrimos comilla y cerramos comilla. Fíjese. Le dimos coma, abrimos comilla, aprobado. Cerramos comilla y cerramos entonces ya la fórmula. Abrimos la fórmula con un paréntesis, lo cerramos con un paréntesis. ¿De acuerdo? Bien. Entonces le damos Enter y fíjese. Ya reprobado, aprobado y reprobado todos los que tienen menos de 70. Lo voy a hacer con la función, insertando la función. ¿Para qué? Para que tengan una mejor comprensión de lo que estamos realizando. Perfecto. Bien, así como lo hicimos está bien y también verá qué fácil es hacerlo también desde acá. Insertamos función, buscamos función sí, le decimos aceptar. Aquí nos pide la prueba lógica. Estuvimos viendo cuál es la prueba lógica. La prueba lógica sería, ¿verdad? Si es menor a 70, mostrar el mensaje reprobado. Entonces, la prueba lógica solamente tenemos que decirle si el promedio es menor a 70, usted me le va a poner reprobado. Fíjese que eso es independiente de que sea aquí de falso o verdadero. Porque la prueba lógica es que todo el promedio menor de 70 debe ser reprobado. Entonces, el valor verdadero para esa prueba es reprobado. Y el valor falso para esa prueba es aprobado. ¿Por qué? Porque si es menor de 70, no puede ponerle aprobado, ya que es reprobado. Perfecto. Bien, fíjese que inmediatamente yo escribí reprobado, le puso sus comillas. Entonces, cuando nosotros escribimos las fórmulas, también le tenemos que poner la comilla. Bien, prueba lógica, se le da el valor verdadero a esa prueba lógica y el valor falso a esa prueba lógica, y entonces Excel nos devuelve el resultado que nosotros esperamos. ¿Cuál es el resultado? Que cuando el promedio sea menos de 70, sea falso, reprobado. Cuando sea mayor de 70, sea aprobado. Le damos a aceptar y listo. Ahí lo podemos ver. 65, reprobado. 80, aprobado. Bien, perfecto. Vamos ahora a la segunda hoja. En la segunda hoja vamos a trabajar, vamos a ver con qué vamos a trabajar en la segunda hoja. Aquí nos pide, de acuerdo a la función, que trabajemos con, a ver, aquí nos pide que trabajemos con tar.si. Bien, vamos a trabajar con tar.si. Esta función nos permite contar elementos de una selección de datos, de rangos de datos, en función de una condición que es el criterio. O sea, vamos a trabajar con rango y con criterio. Bien, vamos a ponernos acá. Aquí nos pide
¿verdad? ¿Cuáles son la cantidad de personas de sexo femenino que existe en la tabla? Estos serían los rangos, ¿verdad? Y este sería el criterio, porque nos pide, ¿verdad? O sea, de todos estos que están aquí, nos pide que veamos cuáles son femeninos. ¿Cuántos femeninos hay que lo cuente? Entonces, esto sería el rango. Recuerden que donde hay más de 2 o 3 cerdas, pues son los rangos. Este es el rango de sexo que tenemos para buscar el total de femenino. Entonces lo vamos a hacer, contar igual, cada vez que vamos a hacer una fórmula, discúlpeme, o función, siempre va precedido del signo de igual. Entonces, contar sí, contar puntos sí, buscamos la función, desde que le damos abrir paréntesis, ya Excel dice que esa es la función que está buscando para hacer un trabajo. Entonces nos pide de una vez el rango. Fíjese que está en negrita. Siempre lo voy a recordar eso, porque esto es lo que nos ayuda a entender bien lo que estamos haciendo. Entonces, el rango se pone en negrita. Entonces nosotros tenemos que decir al Excel qué rango va a contar. Nos pregunta Excel. ¿Qué rango tú vas a contar? Bueno, pues yo voy a contar todos los sexos que hay aquí en la tablita. Bien, eso es lo que yo voy a contar. Entonces, porque eso es lo que nos están pidiendo, ¿verdad? Que veamos cuáles son todos los femeninos que hay en esa pues tablita. Le vamos a dar coma porque ahí lo dice, mire, fíjese, rango y coma. O sea, que Excel nos va indicando con la función que debemos hacer. Le doy coma e inmediatamente lo capta y me dice, ¿y cuál es el criterio? ¿Verdad? ¿Qué es lo que tú quieres de ese rango? Contar. Y yo le digo, bueno, el criterio es femenino. Lo pongo entre comillas, abro comillas, lo pongo mayúscula y cierro comillas. Entonces, le doy a copiar, le doy coma, entre comillas, le pongo el criterio y cierro mi comilla. Perdón, cierro mi comilla. Vamos a ver, acá, contar puntos sí, abro paréntesis, C8, desde C8 a C7, C27, coma, y pues le doy a femenino y cierro comillas. Le doy enter. Perfecto, aquí me dice que hay 12 femeninas. Bien, de igual forma lo vamos a hacer para el masculino. Bien, le doy a igual, le doy a contar puntos sí, le doy paréntesis, vuelve y me pide el rango, ya sabemos que estamos buscando el rango de sexo, ¿verdad? Y ahí le doy todo el rango, inmediatamente me asume el rango, le doy coma. ¿Por qué yo le doy coma? Porque él mismo me lo dice. Contar, punto sí, abro paréntesis, pongo el rango, porque Excel mismo no puede poner el rango porque nosotros es que le decimos el rango que queremos trabajar. Si no lo pusiera, entonces nos da el rango. Le digo coma, como me dice Excel ahí, y luego le pongo el criterio. Y el criterio es que yo quiero que en este rango de sexo me diga cuáles son los masculinos. Entonces, en ese caso, después de la coma, le doy comilla y le pongo pues masculino, una M, y cierro comilla. Luego que termino de cerrar comilla, pongo paréntesis para cerrar mi fórmula. Le doy enter y efectivamente ahí está 8. Como pueden ver, hay 8 masculinos. Así que lo pueden ir y contar. Bien, vamos a hacerla ahora
Vamos a hacer este contar puntos sí con la función también para ver cómo funciona. Bueno, que es mucho mejor siempre, pero si lo vemos de las dos formas, comprendemos mejor. Le doy a función, busco contar puntos sí, que nos sale de una vez porque ya la hemos utilizado, le doy a aceptar y simplemente me voy al rango. En este caso vamos a ver los menores de edad, entonces me tengo que ir al rango de edad. Sencillo. Le digo cuál es el rango de edad y me voy a criterio y le digo cuál es el criterio. El criterio es que sean menores de 20 años. Entonces yo le pongo, bueno, yo quiero que en ese rango de edad tú me busques los menores de 20 años. Sencillo. Le doy a aceptar y listo. Vamos a ver si yo le puse mayores y me disculpan, porque es menores. Vamos a ver, me disculpan, vuelvo otra vez a la función. Efectivamente le puse mayor. Menor de 20 años, ahí está. Ahí le puse menor de 20 años. Fíjense que él mismo le puso sus comillitas y listo. 0, porque no hay menores de 20 años, ¿verdad? Voy a hacerlo de nuevo. Lo voy a hacer a través de la función y contar sí, aceptar, y me dice cuál es el rango. El rango de edad es este. Y yo quiero que me busque los mayores de 20 años. Aquí sí va mayores. De 20 años, sencillo. Mayor que, le ponemos el símbolo mayor que y listo, de 20. Y ahí nos dice que hay 20. No puede contar que hay 20 mayores de 20 años. Bien, pasamos a la hoja número 3, ventas. Y aquí también vamos a trabajar. Entonces, vamos a ver qué nos pide. Aquí nos vamos a trabajar con la... Un momentito, por favor. Vamos a trabajar nuevamente con la función sí para visualizar la cantidad según el porciento acordado en esta venta. Aquí vamos a trabajar con la función sí. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Recuerda que la función sí es simple. Le vamos a decir igual, ¿verdad? Igual. Entonces aquí vamos a visualizar una cantidad con un porciento acordado. Por ejemplo, realizar el cálculo del 10% a las ventas si la misma es mayor a 40.000. Entonces tenemos que decirle igual, le tenemos que decir igual, sí, función sí, abrimos paréntesis, inmediatamente me dice, ¿cuál es tu prueba lógica? Bueno, yo quiero probar las ventas mayor a 40.000. Entonces, estos son las ventas. Le damos un clic a las ventas. Utilizamos el primer criterio que tenemos aquí. La primera prueba lógica que tenemos aquí la vamos a utilizar porque recuerden que cuando hacemos una fórmula, pues arrastramos, copiamos para las demás y es válida para las demás celdas. Bien, entonces, la prueba lógica, ¿cuál es? La prueba lógica es si las ventas son mayores a 40.000. Simplemente le decimos, las ventas son mayores a 40.000. Fíjese que yo no le puse aquí acento ni nada. Puse 40.000 sin punto, perdón, y coma. ¿Ok? Sin punto y coma. Así mismo lo pone usted. Entonces, le pregunto, ¿las ventas son mayores a 40.000? Le doy coma, coma, y me dice, si son iguales a 40.000, entonces póngale un 10%. Me dice, ¿cuál es el valor verdadero? A mí ya me dieron
pues el valor para esa prueba lógica. Bueno, si las ventas son mayores a 40,000, pónmele un 10%. Excel, desde que le ponemos 10%, lo comprende. Recuerde que Excel, ese es su mayor fortaleza en cálculo. Bien, entonces, nos dice, entonces, le damos coma, ¿verdad? Y pasa aquí al valor falso. Y entonces, en caso de que las ventas nos pasen más de 40,000, ¿qué vamos a hacer? Pues, dele 0. Nada más le voy a dar un 10% a los que vendieron más de 40,000. Entonces, en ese caso, voy a cerrar el paréntesis. En ese caso, voy a cerrar el paréntesis. ¿De acuerdo? Bien. Le voy a dar Enter. Yo no le puse acá comillas porque el fuerte de ser, como le digo, es cálculos. Y él pues comprende perfectamente los números. Entonces, por eso yo no hay que ponerle comillas. Le doy Enter y listo. Fíjese cómo de una vez me calculó, ¿verdad? Para cada condición que le solicité. Bien, vamos a hacerlo directamente con las funciones. Bien. Vamos a trabajar directamente con las funciones. Y aquí con las funciones vamos a trabajar lo que es función sí. Vamos a hacerlo de esta forma para que vean lo cómodo, ¿verdad? Que es, vamos a borrar y a verlo también desde la fórmula, insertando la función directamente. Bien, función sí, aceptar. Entonces la prueba lógica que nos dice es que, vamos a buscarlo, si las ventas son mayor a 40,000. Entonces, esa es la prueba lógica. Le decimos las ventas son mayor a 40,000. Entonces le decimos, el valor verdadero que le vamos a dar es, bueno, si son mayor a 40,000, entonces le vas a poner un 10%. Entonces, de lo contrario, el valor falso que le voy a dar es que si son menor de 40,000, pues dale 0. Todas las ventas mayor de 40,000 le vas a poner 10%. Bien, le damos Enter y listo. Ahí está. Esas son las dos formas de utilizarla. ¿Por qué le explico de las dos formas? Para que tengan un mejor entendimiento y también como Excel a través del cuadro de diálogo es bien fácil, pero es bueno que usted vea de dónde sale esa fórmula y por qué y cuál es la lógica. Que inmediatamente tenemos lógica y comprensión, hacemos cualquier función sí. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos a trabajar con el total de ventas sucursal. Vamos a ver el total de ventas sucursal. Aquí lo tenemos. Y aquí lo que vamos a trabajar, según nos indica, es con la función sumar sí. Y vamos a sumar el total de ventas de la sucursal Falcón. Bien. Vamos a sumar el total de venta de la sucursal Falcón en la celda 15 utilizando el criterio celda H5, que sería este. O sea, ese va a ser nuestro criterio. Ahora usted va a comprender a qué nos referimos cuando hablamos de criterio y cuando hablamos también de rango. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, dice, utiliza la función
sumar punto sí. Para sumar el total de ventas, vamos a ir de una vez a igual. Bien, vamos a ver sumar sí, punto sí, escribimos sumar punto sí, inmediatamente abrimos paréntesis, ya Excel sabe que vamos a hacer esa función y nos pide el rango. Cuando nos pide rango, nosotros tenemos que saber qué es lo que se nos pide en la asignación o lo que nos pide el jefe. O sea, ¿qué vamos a hacer? En este caso, vamos a sumar el total de ventas. Vamos a utilizar la función igual a sumar puntos sí y vamos a sumar el total de ventas. En este caso, el total de ventas que vamos a realizar es toda esta que está aquí. Bien, entonces el rango que vamos a usar y el criterio es todas estas sucursales. Todas las sucursales son el rango. Entonces, el criterio le vamos a dar coma, ¿verdad? Para pasar al criterio, ya ustedes saben. Le dimos el rango, coma, Excel mismo nos lo pide, le damos el criterio. Ahora, ¿cuál es el criterio? Farcom. Le damos coma, entonces nos pide el rango de suma. ¿Qué es lo que vamos a sumar? Todas las ventas. Entonces nos vamos a la venta, que es el rango de suma, y le damos, se lo damos. Bien, entonces ya en este caso aquí cerramos la fórmula, ¿de acuerdo? Y le damos Enter. Ya aquí no hay que poner más coma ni nada, le damos Enter. Listo, ya aquí lo tenemos. Ese fue el total de venta de la sucursal Farcom. Lo extraímos de esta tabla. Asimismo, usted puede extraer todas las, podríamos decir, ¿verdad? Pues informaciones que usted quiera de una base de datos extensa. Eso es la importancia de este tipo de fórmulas, realmente. Aquí vamos a ver qué vamos a trabajar. Aquí vamos a trabajar el promedio. Bien, esta también se puede hacer a través de, pues, de la función en el cuadro de diálogo. Se hace de esas dos maneras. Bien, ahora vamos a ver qué nos pide aquí el promedio de venta por sucursales. Aquí nos pide el promedio de venta por sucursales y vamos a ver cómo hacerlo. Bien, dice, a ver cómo nos dice. La sucursal, vamos a utilizar la función promedio punto sí para sacar el promedio de venta de la sucursal estrella. En la celda M5 utiliza como criterio la celda K5. Bien, vamos entonces a sacar ese criterio. Entonces dice, función promedio sí, lo vamos a ponerlo desde aquí, igual a promedio sí, ya hemos trabajado con promedio, tenemos esa experiencia, abrimos paréntesis y fíjense que de una vez nos pide el rango. Entonces, el rango de ese criterio son las sucursales, ¿verdad que sí? Todas las sucursales. Entonces, luego, voy a hacer de nuevo porque tomé de más. El rango son todas las sucursales, acá. Perfecto. Entonces le voy a dar coma para que pase al criterio. Y el criterio de esa sucursal es la sucursal estrella. Le doy coma y el promedio de venta de la sucursal, entonces lo vamos a sacar de las ventas. Le vamos a dar, perdón, vamos a borrar, okay.
Vamos a poner ahora sí, así. Y entonces ahora vamos a trabajar y le vamos a decir que solamente las ventas, solamente las ventas. Le dimos coma, ¿verdad? Y el rango de promedio, le vamos a decir que es este. Ese es el rango de promedio, ¿de acuerdo? Este es el rango de promedio, la tabla de ventas. Cerramos ya la formulita y le damos enter. Hubo un error aquí, parece que haciéndolo, ¿verdad? Hubo un error. Vamos a hacerlo de nuevo. Eso no importa, siempre nos puede pasar, ¿de acuerdo? Bien, promedio.si. Abrimos paréntesis. Entonces, el rango que vamos a utilizar es este. Le vamos a dar coma, de acuerdo a cómo nos pide aquí, el rango es ese, coma. Entonces, coma, le vamos a dar el criterio, que es estrella, coma, lo estoy haciendo desde aquí para verlo mejor porque ahorita no se veía bien. Entonces, coma, entonces nos pide el rango de promedio. Entonces, el rango de promedio es este, las ventas. Le voy a poner todas las ventas y listo. Le voy a dar a cerrar la fórmula y listo. Aquí lo tenemos. ¿Ves? Parece que había algo ahí. Al estar incómodo aquí en este lado. Aquí lo tenemos. Entonces, mandarín. Esto lo vamos a hacer a través de esta función. ¿Para qué? Para ver las diferentes formas. Y también, pues, que usted se acomode a lo más fácil, a la que usted entienda mejor, etc. Entonces, estamos trabajando con promedio sí. Vamos a ver dónde está promedio sí. No está aquí, vamos a escribirlo. Promedio punto sí. Aquí. Vamos a buscarlo. Crea que lo había visto. Vamos a ir. Y sí, aquí está. Le damos enter y listo. Entonces, el rango. Aquí, a mí me gusta mucho utilizar este cuadro de diálogo porque es más fácil y me ayuda más. Entonces, el rango, ya yo le voy a decir el rango, que es el rango de las sucursales, el criterio, mandarín, y el rango de promedio que vamos a trabajar en las ventas, de ahí que me va a sacar el rango de promedio, le voy a aceptar y listo. Ahí está. Bien, ya hemos terminado, así que a trabajar. Vamos a finalizar con éxito este curso de Excel. Vamos a